Lo que nunca dijeron del corazón del rey, una historia oscura que aún perturba a Latinoamérica. En un pequeño pueblo olvidado, en medio de un denso bosque, se habla de un corazón enterrado en lo más profundo de la tierra, un corazón que una vez perteneció a un rey. Pero este no era un rey cualquiera, se cuenta que tenía el poder de traer la felicidad a su reino, o desatar la más pura oscuridad. Las leyendas dicen que el día que ese rey murió, su corazón fue desgarrado, y en su agonía, el bosque entero tembló cuando la luna llena brilla sobre el paisaje, un extraño brillo rojo emana del suelo, y los ancianos murmuran en voz baja que es el corazón del rey reclamando su venganza. Las noches en el pueblo están llenas de susurros, gritos lejanos y la sensación de que algo acecha en las sombras. La gente asegura haber visto figuras fugaces en el bosque, casi transparentes, que son evidencia de los espíritus que habitan allí, serán guardianes de su legado, o son los ecos de un pasado que se niega a morir. La brisa nocturna sopla con fuerza, trayendo consigo un aroma a tierra mojada y misterio. La llegada de un nuevo forastero al pueblo desata una ola de curiosidad. Nadie sabe de dónde viene, pero sus ojos oscuros parecen conocer los secretos mejor guardados del lugar. Mientras los rumores crecen, un niño llamado Mateo, con el corazón palpitante de valentía, decide seguir al misterioso Stranger en una noche en que el viento susurra advertencias. ¿Qué hay en el bosque?, se pregunta, y la imagen de un corazón resplandeciente llena su mente. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Mateo nunca había sentido miedo así. El corazón, ese maldito corazón del rey, latía en su mente. La luna brillaba intensamente, iluminando su camino mientras avanzaba hacia el bosque. Había algo más que los murmullos de los ancianos. El viento traía consigo un rugido sordo, un llamado a descubrir la verdad que podría cambiarlo todo. Al acercarse a un claro, vio la extraña luz roja más cerca que nunca, y su pecho se apretó de nervios. ¿Qué secretos guardaba? ¿Era el corazón del rey realmente un tesoro o una maldición que deseaba permanecer oculta para siempre? La noche prometía más que respuestas, prometía revelaciones que desafiarían todo lo que creía. Mateo dio un paso más hacia el claro y el aire se volvió pesado, denso, como si el bosque entero contuviese la respiración. La luz roja ahora iluminaba su rostro, un resplandor que parecía provenir del interior de la tierra misma. Pensó en los ancianos del pueblo, sus advertencias resonaban en su mente: el corazón no debe ser tocado, o desatará un horror inimaginable. Sin embargo, la curiosidad lo empujaba hacia adelante, como una fuerza invisible que lo ataba a ese lugar maldito. Los latidos de su corazón se entrelazaron con el misterioso resplandor. Sin darse cuenta, hizo un movimiento involuntario, estirando su mano hacia la tierra. A medida que sus dedos acariciaban el suelo, un sudor frío cubrió su frente. ¿Qué puedes darme?, murmuró, casi para sí mismo. La atmósfera cambió instantáneamente, el viento trajo un susurro, un eco distante de risas que heló su sangre. Un escalofrío le recorrió la espalda y retrocedió un paso, la incertidumbre se apoderó de él. No estás solo, sonó una voz susurrante, profunda, como el retumbo de un trueno lejano. Mateo buscó la fuente de aquel sonido, pero solo vio sombras que danzaban entre los árboles. La luz roja entonces pulsó con más fuerza, como si respondiera a su miedo. Las sombras comenzaron a tomar forma, figuras etéreas que flotaban por el claro, sus rostros destilando dolor y anhelo. Eran los espíritus de los que habían ido antes, aquellos que habían sido atrapados por la misma poderosa atracción. «Vete», gritó Mateo, sintiendo que el pánico se apoderaba de cada fibra de su ser. Pero la tierra vibró bajo sus pies, como si el propio bosque quisiera que permaneciera. Las sombras se acercaron, sus ojos vacíos miraban al niño con una mezcla de tristeza y desesperación, como si necesitaran algo de él. «Tu corazón puede romper la maldición», dijeron al unísono, su voz resonando como un eco interminable. «Pero deberás elegir. Sacar el corazón del rey puede liberar nuestras almas, o condenarte a ti para siempre».
La opción que se extendía ante Mateo parecía insoportable. Podía arriesgarlo todo por la promesa de liberar a aquellos que habían sufrido tanto. Mientras los susurros se intensificaban, Mateo recordó el rostro de su madre, su risa, el calor del hogar. Una visión fugaz llenó su mente. El bosque no era solo un lugar de terror. Había historia, amor, y su familia había sido partícipe de la lucha por ese rey y su corazón. ¿Podría él, un niño, convertir esa historia en leyenda y enfrentarse a un poder tan inmenso? Entonces, con decisión renovada, llevó su mano hacia el sitio donde brillaba la luz más intensa. El latido se volvió más fuerte, resonaba en su propio pecho. En ese instante, la tierra se abrió y un torrente de luz emergió, una imagen brillante del corazón. Mateo sintió el aire vibrar, lleno de promesas y peligros. La voz de los espíritus aumentó hasta alcanzar un clamor ensordecedor. Mateo, gritaron. La elección es tuya. El suelo crujió, la luz roja lo envolvió, y el tiempo pareció detenerse. ¿Se atrevería a llevarse el corazón del rey? O, tal vez, fuera mejor dejarlo en la oscuridad, y justo cuando su mano estaba a punto de tocarlo, un rugido desgarrador resonó entre los árboles. Las sombras se arremolinaron en una tormenta desenfrenada, y Mateo comprendió que no estaba solo en su decisión. Algo antiguo, algo que aún dormía en las profundidades de ese bosque oscuro, despertó y la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Cuál sería el precio de su elección? El rugido reverberó en el aire, atravesando el claro como un rayo. Mateo sintió sus rodillas temblar, una sensación de vulnerabilidad que lo hizo dudar. El eco de la voz profunda continuó resonando en su mente, mientras la luz roja parecía intensificarse, alimentando su miedo. Mateo. Elige ya. Las sombras seguían acercándose, y aunque su curiosidad lo atrapaba, el terror lo paralizaba. Algo en el fondo de su ser le gritaba que retirara la mano, que no se atreviera a alterar el destino tejido por generaciones. Pero las figuras espectrales seguían suplicándole. ¡Libéranos! ¡No más sufrimiento! Mateo apretó los dientes. La decisión pesaba sobre su pecho como una piedra, podía ver el brillo seductor del corazón, pulsando con una vida que parecía rechazar el olvido. Se preguntó cuántas almas estaban atadas a ese lugar y cuántas historias de amor y dolor habían quedado atrapadas en la tristeza de esos espíritus. Mientras luchaba en su interior, un viento gélido emergió del bosque. Un manto de niebla se deslizó a sus pies, envolviendo al niño en su frialdad, trayendo consigo visiones perturbadoras de antorchas y gritos lejanos. Eran ecos de batallas y sacrificios, la propia venganza del rey por su corazón perdido. Sudor corría por su frente mientras se esforzaba por concentrarse. Conocía la historia, había escuchado de cómo el rey había sido asesinado, su corazón sustraído como un trofeo, dejando una maldición que atormentaba a la región. ¿Y si lo devuelvo?, pensó. ¿Sería suficiente para romper la cadena de sufrimiento? Las sombras parecían leer sus pensamientos, animándose a medida que su resolución crecía. Devuélvenos a la luz, y tu vida será eterna. Toma el corazón, y podrías reinar. La tentación de obtener poder era seductora, pero una voz interna le recordaba la esencia de la vida, la familia, el hogar, y el legado que todos llevaban en su corazón. Entonces, la luz roja parpadeó de manera violenta, y el rugido se intensificó. El tiempo se agota. Las voces se tornaron frenéticas. Mateo miró hacia el corazón, ahora brillante como un sol, y de repente, sintió una conexión profunda con él. No era solo un órgano, era el refugio de todas las esperanzas, así como el catalizador de su trágico destino. Con su mano aún extendida, en un acto de valentía o locura, Mateo gritó: «No voy a dejar que el miedo me consuma. Voy a liberar a sus almas». Pero en ese mismo instante, una sombra gigante surgió detrás de él, más oscura que la misma noche. Una criatura vieja y canosa, con ojos ardientes que reflejaban siglos de dolor, ladró con un eco que hizo temblar las hojas de los árboles. «Tú no puedes. El corazón es mío». El aire se volvió electrizante, y en un giro inesperado, las sombras que antes pedían ayuda comenzaron a transformarse en figuras de horror. La tormenta que se había desatado a su alrededor se tornó violenta, y mientras el suelo continuaba temblando, Mateo sintió que la atmósfera vibraba con una indescriptible amenaza. El corazón seguía brillando, casi llamándolo, mientras la figura oscura se abalanzaba, alzando garras que parecían dispuestas a devorarlo. Justo en ese momento, Mateo se preguntó si al final la elección no solo era suya, sino también de todos aquellos que habían estado atrapados por tanto tiempo.
Mateo. Elige. Las voces de los espíritus se mezclaron con el grito de la bestia, cada sonido chocando en un crescendo atronador con su corazón latiendo al ritmo de la inminente confrontación. Mateo miró hacia el corazón, luego hacia la sombra que tenía ante él, y supo que el final estaba cerca. ¿Tomaría la decisión que cambiaría su vida para siempre? Mateo se sintió atrapado, como un pájaro enjaulado, entre la pesadez de la sombra que lo acechaba y la brillantez casi hipnótica del corazón. Cada latido resonaba en su pecho, llenándolo de una mezcla de valor y temor. La criatura alzó sus garras con un rugido que crujió las ramas de los árboles, un sonido tan aterrador que hizo que la sangre de Mateo se congelara. Sin tiempo que perder, una chispa de determinación encendió su alma. «Tú no eres quien decide mi destino», gritó, alzando la voz por encima del caos. En ese instante, supo que debía actuar, y que cada segundo contaba. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, como si supieran que un cambio inminente estaba a punto de suceder. La figura oscura se abalanzó hacia él con furia, y en un instante repleto de adrenalina, Mateo dio un paso atrás, sintiendo el frío soporífero de la niebla en su rostro. «El corazón no es tuyo», murmuró con decisión, dejando escapar un aliento entrecortado. «Es el símbolo de un amor perdido, no un objeto de poder». Las palabras surgieron de su corazón, liberando una energía que sorprendió incluso a él mismo. La sombra titubeó, confundida por la fuerza de su afirmación. A medida que hablaba, el brillo del corazón parecía intensificarse, iluminando el claro como si el sol se hubiera colado entre las nubes. Con cada palabra que pronunciaba, el aire se volvió más ligero, y las sombras que lo rodeaban comenzaron a disiparse, revelando fragmentos de sus rostros, expresiones llenas de dolor y esperanza. «Libéralos, Mateo», resonó una voz suave entre el murmullo. Era la voz de una mujer, una de las almas perdidas que había estado presa por tanto tiempo. Él podía sentir su tristeza y su anhelo, y eso lo impulsó aún más. Mateo recordó las historias que había escuchado en la infancia sobre el sacrificio y la redención. Eran relatos que hablaban de cómo, a veces, un simple acto de amor podía liberar a muchos. Si el corazón debe volver a su rey, entonces que así sea. Pero no será utilizado para el mal. Lo devolveré con amor. Mientras estas palabras salían de su boca, la sombra pareció encogerse, debilitándose ante la pureza de su intención. Sin embargo, la criatura no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. «Eres un tonto, niño. No sabes lo que haces. El corazón es mi única esperanza de supervivencia. Eso lo sabes». Su voz era un aullido que resonó en los árboles, vibrando en la tierra bajo sus pies. Mateo se preparó para el último enfrentamiento, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. Se dio cuenta de que no solo luchaba por su vida, sino también por las decenas de almas que pedían liberación. Con el corazón palpitando en su pecho, se lanzó hacia adelante, decidido a desafiar a la oscuridad que había atormentado a tantos. El aire se volvió espeso a su alrededor. Cada paso hacia la sombra era como cruzar un umbral hacia lo desconocido. De inmediato, la atmósfera cambió, el viento sopló con fuerza, creando un torbellino de hojas y susurros. Soltó un grito que emergió de lo más profundo, un llamado a la valentía y al sacrificio. Entonces, el corazón, pulsando más intensamente que nunca, comenzó a levitar entre ellos, brillando como una estrella fugaz en medio de la tormenta, y Mateo sintió que su ser entero se llenaba de luz. La sombra retrocedió, pero aún persistía, y un último intento de infiltrarse en su mente lo sacudió. «Elige, Mateo». La voz atronadora resonó una vez más, mientras el caos alcanzaba su punto máximo. Mateo se encontró en la encrucijada de dos mundos, el peso de las almas prisioneras y la amenaza de la bestia voraz clamando por su poder. Era un instante decisivo, un momento cargado de angustia. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿está dispuesto a enfrentarse a su peor temor para liberar a otros? E instintivamente lo sabía. Todo podría cambiar en un solo latido. Con el corazón latiendo fuertemente, Mateo alzó la vista a la sombra y respondió: «No estás solo en esto, yo también lucho por lo que es correcto». ¿Sería suficiente su espíritu para el sacrificio que se requería, o la sombra lo devoraría por completo en su ansia de poder? La sombra se abalanza, un torrente de oscuridad que busca consumirlo todo. Mateo sintió el frío helado de la desesperanza y, sin embargo, una llama ardiendo en su pecho lo mantenía firme. Con cada latido, la luz del corazón se hacía más fuerte, envolviendo el claro en un resplandor que parecía desafiar incluso la misma oscuridad. «Tú no me vencerás», gritó con toda la fuerza que pudo reunir, su voz resonando como un eco en el caos.
La criatura se detuvo, sus ojos como antorchas brillantes observando a Mateo, confundida por la resolución que emanaba del joven. En ese instante, el corazón comenzó a pulsar de una forma que no solo iluminaba, sino que también emitía un canto, un himno de esperanza que resonaba en cada rincón de aquel bosque maldito. Las almas perdidas comenzaron a moverse, arrastradas por el ritmo del corazón, como si la música de la redención las llamara. Mateo. Libéranos, clamaban en coros, sus voces entrelazadas en un solo grito de dolor y anhelo. Era una sinfonía desgarradora, que atravesaba la niebla pesada y le daba vida a lo que antes era solo oscuridad. Cada nota era un hilo que lo conectaba a aquellos que habían sufrido, y él sabía que no podía fallarles. La sombra retrocedió, pero no se rendía sin luchar. ¿Crees que puedes salvarlos? Ellos no son más que recuerdos. Olvida sus nombres, olvida sus rostros. Sus palabras eran veneno, pero Mateo no podía rendirse. No los olvidaré, porque ellos son parte de mí. Son esperanza. Son mi motivación. La determinación crecía en él, inflándose como un globo a punto de estallar. Sin advertencia, la sombra se lanzó de nuevo, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Mateo giró en un intento de esquivar el ataque, el aire cortando su piel como puñales afilados. La bestia había aprendido, era astuta como un depredador entre sombras. Pero él también había cambiado. El corazón seguía brillando, guiándolo, y cada paso hacia adelante parecía más ligero. Con esfuerzo, se lanzó hacia el corazón suspendido, sabiendo que allí estaba su poder. Si podía tocarlo, podría transformar la batalla. Desvió el ataque de la sombra, aunque sintió el roce helado de su furia en su costado, un ardor que casi lo hizo caer. Por ellos, murmuró, apretando los dientes, mientras extendía la mano hacia el corazón que parecía querer brotar de su pecho. Un estallido de luz emergió cuando finalmente lo tocó. Un torrente de energía pura inundó su ser, y su voz, ahora aumentado por el poder del corazón, declaró con fervor: el amor nunca muere. Por la libertad de las almas perdidas, por la esperanza de un nuevo amanecer, te desafío. La sombra, atrapada en el alcance de ese fulgor intenso, comenzó a desmoronarse, sus garras temblando al verse confrontada por algo que no podía entender. Pero justo cuando Mateo creía que había logrado el triunfo, un grito interno atravesó su mente. Mateo, ten cuidado. Ella viene. La criatura negra se retorció, y en un giro inesperado, se transformó en algo completamente diferente, una figura humana, un eco de lo que una vez fue. Mateo sintió que su corazón se detenía un instante, una punzada de tristeza atravesó su pecho. La desesperación y la furia se entrelazaban mientras la luz del corazón luchaba por mantenerse ante esta nueva revelación. Era su madre, perdida durante tantos años, atrapada en un ciclo de dolor. «Eres tú», murmuró, sintiendo lágrimas brotar de sus ojos. La sombra del antiguo tormento estaba a punto de revelarse, y Mateo supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Con todas sus fuerzas, se preparó para enfrentar no solo a la sombra, sino también a la verdad más oscura de su vida. «No puedo perderte de nuevo», gritó, su voz resonando en el aire cargado de emociones. ¿Sería capaz de liberarla del dolor que la mantenía encadenada, o sucumbiría a la oscuridad que amenazaba con devorarlos a ambos? El rostro de su madre era un reflejo desgastado de amor y desesperanza. Los ojos que una vez habían estado llenos de vida ahora eran dos profundas hendiduras de tristeza. Mateo sentía que el frío de la sombra se filtraba en el mismo aire que respiraba y lo amenazaba con separarlo de ella una vez más. «Mateo», susurró, su voz temblorosa como el eco de un sueño perdido. «¿Cómo puedes estar aquí?» El dolor se mezclaba con la confusión, y él tuvo que esforzarse por encontrar las palabras correctas. «Siempre te he estado buscando», dijo, sintiendo que el nudo en su garganta aumentaba. «No sé cómo, pero estoy aquí para salvarte. Sé que hay una forma de liberarte de esta oscuridad». Con cada sílaba que pronunciaba, la luz de su corazón palpitaba con más fuerza, como si su propia esperanza tuviera un poder capaz de romper cadenas invisibles. «No. No entiendes», gritó la sombra que había tomado la forma de su madre, mientras su voz se tornaba en un susurro helado. «Ella es parte de mí, y nunca podrás deshacerte de ella. El dolor que me consume lo heredaste. Es tu destino». Cada palabra era un golpe afilado, intentando atravesar la luz que Mateo había invocado. «No es mi destino», replicó él, sintiendo como el ardor de la verdad le quemaba las entrañas. «No puede ser. Si aún respiramos, siempre hay esperanza».
Siempre hay otra opción. La luz que emanaba de su pecho parecía envolverse alrededor de su madre, desafiando el frío gélido. Mateo, vete, suplicó su madre, entre lágrimas y un grito desgarrador. No puedes salvarme. Estoy atrapada en un ciclo que no tiene fin. La desesperación en su mirada hizo que el corazón de Mateo se rompiera un poco más. La sombra se abalanzó hacia él, pero esta vez no quiso moverse, no quería huir. En lugar de eso, levantó la mano, confiando en que las palabras pudieran cambiar su destino. Mamá. Recuerda lo que solíamos hacer juntos, lo que nos hizo sentir vivos. Eres más fuerte que este dolor. No dejes que te consuma. Pero en el fondo, sabía que su madre estaba atrapada no solo en la sombra, sino también en su propio recuerdo de sufrimiento. Mientras Mateo se aferraba a la luz de su corazón, la figura de su madre luchaba entre la angustia, un torbellino de amor perdido y sombras que la abrazaban. Si realmente me amas, suéltame, dijo ella, y sus ojos brillaban con lágrimas frustradas. Déjame ir. En ese momento, la luz hizo una pausa, dudando. ¿Podría realmente dejarla ir? ¿Era esa la respuesta? La carga que había llevado durante tanto tiempo, la necesidad de rescatarla, se enfrentaba a la realidad de que a veces dejar ir era el acto de amor más grande. No. No puedo, gritó, confundido y perdido en su propio caos. No puedo permitir que el dolor gane y te quite de mi vida de nuevo. Pero al mismo tiempo, su corazón sabía que el amor verdadero a veces significa dejar libre a quienes amamos, incluso si eso duele. Confía en mí, hijo, murmuró ella, y su figura comenzó a desvanecerse, diluyéndose como humo en el aire. Mateo sintió como su pecho se llenaba de una desesperada lucha interna, y, al mismo tiempo, su luz parecía temblar. ¿Podría realmente hacerlo? Podría abandonar la búsqueda que había definido su vida. De repente, la sombra se desató con un grito aterrador, invadiendo su mente, y nuevas visiones emergieron, el sufrimiento, la angustia, y todos los momentos que había intentado olvidar. Su vida se llenó de ruido, pero una clara verdad emergió: el amor nunca muere, pero el miedo sí puede arruinar todo. Justo en ese instante crítico, un destello, un fragmento de luz, emergió del fondo de la oscuridad, ofreciendo una nueva elección. Mateo tendió la mano, atrapando ese destello, pero su interior aún vacilaba. ¿Tendré que decidir entre el amor y la pérdida? Se preguntó desesperado, mientras la sombra se preparaba para interponerse entre él y su madre. Ahora, el verdadero desafío de su lucha comenzaba a desvelarse, y la respuesta estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. En medio de todo, un pensamiento resplandecía con fuerza. ¿Había un camino que condujera a la liberación a través del sacrificio? ¿Podría Mateo encontrar la valentía para enfrentar la verdad, no solo para salvar a su madre, sino también para liberarse a sí mismo de su propio sufrimiento? Una elección se avecinaba, y la hora de decidir estaba aquí, pero el coste podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. La sombra rugió, su grito resonaba con una mezcla de dolor y furia. Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la misma tierra estuviera protestando contra lo que estaba a punto de suceder. Las visiones de su madre desvaneciéndose lo atravesaron como un rayo, y sabía que debía actuar rápido. Los recuerdos sonaban en su mente como un tambor enloquecido, risas compartidas, noches de cuentos, el cálido abrazo que solía fortalecerlo. Aún así, había oscuridad, ecos de gritos y decepciones que le recordaban que no todo era perfecto. La lucha interna se agitaba por dentro, haciendo que su corazón se retorciera en un caos de emociones. De repente, el destello de luz que había capturado comenzó a hacerse más brillante, como si tuviera vida propia. Sin pensarlo más, Mateo cerró los ojos y se concentró en lo que su madre siempre le había enseñado: la conexión entre la luz y el amor. Con voz firme, gritó: «Mamá, yo soy la luz. Dejo ir el miedo que me ata a esta oscuridad. Te elijo a ti, elijo todo lo que somos juntos». El aire se llenó de un sonido ensordecedor, como si el universo mismo lo apoyara. La sombra se retorcía, gritando y chillando mientras el calor de su luz comenzaba a purificar el espacio. Las sombras de su madre parecían arrasadas por el fuego, y en el fondo de su ser, Mateo sintió una chispa de esperanza. Mientras tanto, en las profundidades de la oscuridad, una voz distorsionada susurró: ¿de verdad crees que podrás romper lo establecido? Esto es lo que heredaste, y jamás podrás escapar. Las palabras le atravesaron como dagas, intentándolo arrastrar de nuevo a la desesperación. Pero Mateo no estaba dispuesto a ceder. No.
No soy solo el eco del dolor. Soy la elección, el amor, y el deseo de ser libre. Entonces, algo profundo en él comenzó a agitarse. Un deseo ardiente de romper el ciclo, de rechazar la sombra que lo había mantenido aprisionado por tanto tiempo. Con un grito de rabia y amor al mismo tiempo, levantó su mano y dejó ir el destello que ahora brillaba intensamente. Entendió que abandonarlo no significaba perder, sino ganar su libertad y a su madre a través de ello. La luz se expandió, llenando cada rincón de la habitación, empujando las sombras hacia atrás. Mateo sintió como su madre, aún atrapada, comenzaba a sonreír, una sonrisa que mostraba el amor que había resistido a las garras de la oscuridad. Mateo, tú. Su voz dulce flotó para abrazarlo en el aire, pero antes de que pudiera terminar la frase, la sombra lanzó un ataque frenético, intentando devorarlo todo. Cuando Mateo pensó que su luz había alcanzado su máxima intensidad, una explosión de color y calor lo envolvió. La habitación vibraba, las paredes parecían desmoronarse, y todo se tornó en un torbellino de energía. En medio del caos, un brillo azul profundo emergió, capturando completamente la atención de Mateo. Era un símbolo, un antiguo emblema que parecía desatarse del tiempo mismo, y en ese instante comprendió, era el corazón del rey, una fuente de poder sin igual. Mateo, no te acerques, gritaron ecos de advertencia, pero ya era demasiado tarde. La conexión había sido hecha. Se acercó, extendiendo su mano al corazón, sintiendo como una corriente de poder atravesaba su ser. La luz y la oscuridad pulsaban, chocando y fusionándose mientras la forma de su madre se tornaba cada vez más tenue. Mateo sintió el aire cargado de una tensión eléctrica. Una elección debía hacerse, pero el costo podía ser más alto de lo que había imaginado. Podría pagar el precio por todos ellos, y justo cuando creía que todo estaba destinado al caos, una grata sensación surgió en su interior, una vibración armoniosa que prometía un nuevo inicio, pero, ¿qué oscura revelación estaba lista para hacer su aparición? ¿Y qué consecuencias le esperaban a Mateo por haber despertado el corazón del rey? El corazón del rey brillaba con una intensidad cegadora, iluminando la penumbra que lo rodeaba, pero con cada pulso de luz, la sombra se retorcía, gritando en una mezcla de rabia y desesperación. Mateo sentía que el poder vibrante hacía eco en su pecho, como si cada latido del corazón resonara directamente con su propia vida. ¿Qué has hecho?, susurró la sombra, su voz un frío susurro que viajaba por el aire como un viento gélido. Has accedido a lo prohibido, y ahora deberás afrontar las consecuencias. La amenaza estaba impregnada de un miedo palpable. Mateo se detuvo, paralizado por el peso de esas palabras. La luz que lo envolvía titilaba, como si dudara de su fuerza. ¿Qué había desencadenado al llegar tan cerca de ese poder? Su mente giraba, tratando de comprender lo que significaba este nuevo horizonte de posibilidades. ¿Era un salvador o un destructor? De repente, una imagen cruzó su mente, su madre, su risa, sus abrazos. La idea de perderla lo empujó hacia adelante. No, no te dejaré ir, no otra vez, murmuró con determinación. Pero el resplandor se iluminó más, a medida que la sombra intentaba ahogar su luz. Una batalla intensa estallaba entre ambos, cada lado empujaba con una fuerza aterradora. Mateo cerró los ojos, respirando profundamente, aferrándose a lo que había aprendido. La luz no puede ser suprimida por la oscuridad, pensó, y en ese momento de revelación, sintió la conexión con la esencia de su madre. Te llevo conmigo, siempre, prometió, mientras el destello azul lo envolvía aún más. Afuera, el mundo seguía latiendo con sus propios problemas. En su mente, figuras familiares emergieron, su tía llorando, su primo riendo nerviosamente, la gente hablando, murmullando sobre cosas que jamás imaginó compartir. Sentía que esos ecos se unían a su lucha. ¿Podía permitir que esa historia tan dolorosa continuara? ¿Podía aceptar un destino que no le pertenecía? Mateo levantó la mano, disuelto entre el amor y el miedo, gritando, «Soy yo quien elijo», y entonces, un estallido de luz atravesó la habitación, empujando las sombras hacia atrás con un rugido ensordecedor. La sombra perdió su forma, transformándose en una niebla oscura que desapareció entre las grietas de los muros desmoronados. La habitación se hizo silenciosa, y en esa calma, volvió a escuchar las voces de quienes amaba. Pero esta vez eran más que ecos, eran un murmullo de esperanza y coraje. Había una nueva conexión entre ellos, un vínculo renovado. Mateo se sentía en pie, lleno de energía y propósito. Pero una sombra fugaz titiló en el fondo de su mente, una duda silenciosa que parecía esperar su momento. «Pero realmente has vencido», susurró la voz distorsionada de la sombra,
ahora más clara. Te has llevado un pedazo de mí, y para cada luz que florece, debes saber que siempre queda una sombra. Mateo, sintiendo la tensión en su pecho, dudó. ¿Realmente había desvanecido a la sombra o solo la había postergado? La pregunta retumbaba en su mente como un tambor, y las sombras alrededor de su ser se movían, con un toque de salvajismo. Entonces, en un instante aterrador, el símbolo del corazón del rey pulsó de nuevo, y Mateo sintió que el poder temblaba, listo para llevarlo a donde ningún mortal había ido jamás. A esa conexión perdida, a la promesa de lo que podría haber sido en ese momento, en una explosión de luz y oscuridad, Mateo tuvo que decidir, seguir adelante a riesgo de perderlo todo o desenterrar los secretos que podrían cambiar su vida para siempre. La elección lo acechaba, construyendo una nueva trama de consecuencias que lo dejaría sin aliento. ¿Podría realmente cargar con ese peso? Y en la penumbra, la voz susurrante volvió a hacer eco. ¿Y si te digo que podrías tener todo lo que deseas, pero a un alto precio? Mateo sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como un manto de incertidumbre ocultando lo que podía venir. La luz del corazón del rey pulsaba con una urgencia hipnótica, pero el eco de la sombra latía aún en sus venas, cerrándose como un puño en su corazón. A medida que los ecos de la voz oscura se desvanecían, la sala pareció respirar una vez más, pero ese aliento estaba cargado de advertencias. Todo lo que deseas, repetía la voz como un mantra, y Mateo no podía ignorar lo ávido que sonaba, como un susurro tentador lleno de secretos. ¿Era posible que pudiera encontrar a su madre de nuevo? ¿Reunir a su familia perdida? Las copas de sus sueños quebrantados brillaban ante él como estrellas en la distancia, repletas de esperanza pero manchadas por el miedo. Se dio cuenta de que la luz había dejado una huella en su mente. No solo un poder inmenso, estaba sintiendo el dolor de otros, una conexión que iba más allá de su propia experiencia. Las imágenes de su tía llorando y su primo riendo nerviosamente volvieron a él con más fuerza, y en su corazón resonó una verdad inquietante: había otros que sufrían, otros que también llevaban el peso de la oscuridad. Si continuaba, ¿qué más se vería arrastrado a su camino? Mateo tomó una respiración profunda, y con un giro de su mano, dejó que la luz lo envolviera, aún temiéndole. Sabía que no podía ser egoísta. Tenía que encontrar una salida, pero la pulsión del corazón lo mantenía atado, llamándolo hacia el misterio que aún no comprendía por completo. En el aire había un olor a tierra húmeda, y el silencio había levantado un nuevo temor: algo pronto podría emerger de las sombras que había enfrentado. Entonces, la sala comenzó a girar. Las paredes se estrecharon cobrando sombras distorsionadas, donde rostros ansiosos flotaban en el giro oscuro. Mateo sintió sus manos temblar, cada rostro representaba una historia perdida, una vida interrumpida. ¿Acaso esto es lo que se siente el poder?, se preguntó mientras el corazón del rey brillaba, aumentando en intensidad, casi como si respondiera a su conflicto interno. Todo a su alrededor se disolvía, y un camino de luz comenzó a abrirse, mostrándole una salida. Sin embargo, las palabras de la sombra seguían resonando: siempre queda una sombra. ¿Qué significaba eso? El terreno de su mente se volvió resbaladizo, los deseos podían convertirse en algo peligroso si no sabía manejarlos. Hacer el bien podría traer consigo un mal oculto, un precio que ni siquiera podía comenzar a imaginar. Un grito lo sacudió, un lamento helado que atravesó la habitación, rebotando contra las paredes como un eco de dolor. Era la voz de su madre, una súplica cargada de angustia, un llamado entre tonos tenebrosos que se requebraban con lágrimas. Mateo, ven, ayúdame, no pudo contenerse. Avanzó hacia la luz, sus pasos resonaban en el suelo como un tamborileo frenético, pero cada paso lo dirigía a una elección monumental. ¿Acaso estaba dispuesto a enfrentarse a lo que había dentro de esa luz? ¿Y si su madre necesitaba algo más que su voluntad para ser salvada? La luz se intensificó, casi blandiendo una advertencia, y Mateo recordó la oscura advertencia de la sombra. Entonces, en la nebulosa frontera entre el milagro y la desesperación, se encontró ante un espejo. En él, vio reflejado no solo su rostro, sino también el de otros, sus seres queridos, personas perdidas en el tiempo, anhelando todo en esta lucha por la vida. Pero sin aviso, el espejo se fragmentó en 1000 pedazos brillantes que volaron hacia él, ilusionándolo y confundiéndolo aún más. Cada cristal llevaba un vislumbre de un futuro que podría ser, pero también del precio que debía pagar. Al borde de esa inminente ruptura, Mateo debió decidir. ¿Qué haría? Las sombras y luces danzaban a su alrededor, entrelazándose, y en un instante se volvió a escuchar aquella voz sombría. ¿Deseas saber lo que de verdad es el poder?
La respuesta puede ser más oscura de lo que imaginas. Mateo sintió que el aire se volvía electrizante. Y ahí estaba, enfrentándose a su propio reflejo, quien realmente sería una vez que el eco del poder se desvaneciera. Mateo mantenía su respiración entrecortada, enfrentándose al espejo hecho de fragmentos brillantes. Las sombras y luces a su alrededor parecían bailar en un caos inquietante, un espectáculo que lo invitaba a elaborar una decisión de proporciones épicas. Su madre lo llamaba, su voz angustiada era un eco que se aferraba a su corazón. «Mamá. Voy a salvarte», gritó, alzando su voz más allá del fragor que lo rodeaba. Pero en el momento en que esas palabras salieron de sus labios, los fragmentos del espejo comenzaron a girar a su alrededor, absorbiéndolo en un vórtice de luz y oscuridad. En un instante, la sala se volvió un torbellino de recuerdos, risas, lágrimas, amor y dolor entrelazados en un solo hilo. Cada fragmento era un camino que podía seguir, una opción a escoger. «Escoge bien, hijo», resonaron ecos familiares, y Mateo sintió como si cada parte de su ser estuviera a punto de estallar. A pesar del miedo, su determinación lo guiaba. «No puedo dejar que el miedo me paralice», pensó, apretando los dientes. Mientras la luz del corazón pulsaba con fuerza en su pecho, Mateo comenzó a entender, el verdadero poder no se trataba de controlar o poseer, sino de liberar. Liberar a su madre. Liberar a las almas atrapadas. Y, sobre todo, liberarse a sí mismo de las cadenas del dolor. «Debo hacer esto», murmuró, su voz apagándose en el aire pesado. Con el corazón latiendo con fuerza y la determinación de un guerrero, se dirigió al centro del caos, donde la luz se hacía más brillante y la sombra más oscura. Los fragmentos del espejo brillaron como estrellas fugaces, y en su mente, la imagen de su madre lo estimulaba a seguir adelante. «Te elijo a ti, mamá», dijo con una claridad renovada, sintiendo que el amor era la venganza más poderosa contra la oscuridad. Extendió su mano hacia uno de los fragmentos, sintiendo el calor que emanaba. «No más sufrimiento. Es tiempo de liberar». Con un movimiento decisivo, Mateo tocó el cristal. La luz estalló a su alrededor, lanzándolo hacia un abismo de colores brillantes y dolorosos. En un rayo de claridad, se vio enfrentando a la sombra que había desafiado durante tanto tiempo. La figura oscura, ahora visiblemente debilitada, dejó escapar un rugido que resonó por todo el bosque, retumbando en sus huesos. «Tu luz no puede vencerme, niño, jamás lo harás». La sombra amenazó. «No solo soy un niño», respondió Mateo, sintiendo que el poder brotaba como un manantial. «Soy el hijo de una madre que siempre ha luchado, y hoy elijo ser esa luz». La sombra se encogió, sintiendo como el brillo del corazón aumentaba, su propia oscuridad comenzando a tambalearse bajo el poder del amor. En ese momento, la luz hizo contacto. Un estallido de energía pura destelló por todo el claro, barriendo el entorno con una oleada de poder y liberación. Mateo sintió como la atmósfera vibraba a su alrededor. Un torrente de energía iluminó cada rincón del bosque, cada árbol tembló como si despertara de un mal sueño. La sombra gritó, un grito desgarrador que resonó en el aire, pero su voz se desvaneció mientras su forma se desmoronaba, disipándose en el viento. «Soy la luz», gritó Mateo, sintiendo que las sombras se alejaban de su corazón, dejándolo ligero, casi etéreo. Las figuras que habían sido atrapadas comenzaron a emerger de las sombras, sus rostros ahora aliviados, llenos de esperanza. «Gracias», resonaron los ecos de gratitud, y entre ellos, finalmente pudo ver a su madre. Aquel rostro angustiado comenzó a resplandecer, mientras la luz la envolvía en un abrazo. Mamá se emocionó, mientras los ojos de su madre brillaban con lágrimas de felicidad. «Siempre creí en ti, hijo», dijo ella, su voz dulce como un canto. «Tú eres la luz que todos necesitábamos». Con esas palabras, la realidad se tornó brillante, y Mateo sintió que todos los miedos y los secretos que lo habían atormentado finalmente se desvanecieron. La conexión con su madre era más fuerte que cualquier sombra, más grandiosa que cualquier dolor. La libertad de las almas cautivas llenó el aire, un sonido hermoso como el canto de los pájaros al amanecer. Justo cuando el bosque se iluminaba, la sombra se convirtió en un susurro lejano, recordándoles que lo oscuro nunca desaparece por completo. Se tenía que vigilar, pero ya no había miedo. Mateo había encontrado su verdadero poder, el amor que une, el sacrificio que libera. «Vamos a casa», dijo, su voz llena de esperanza mientras abrazaba a su madre.
al girar, los murmullos de otros espíritus resonaban detrás de él, un eco de nuevas posibilidades, el bosque ahora brillaba con esperanza, y ese corazón que alguna vez estuvo destinado a desatar oscuridad, ahora palpitaba en el pecho del niño, recordándoles a todos que a pesar de la oscuridad del pasado, siempre hay un camino hacia la luz. Así, Mateo y su madre caminaron juntos hacia el pueblo, dejando atrás las sombras, llevando consigo las historias de un nuevo amanecer, donde el amor y la valentía siempre prevalecen. Recuerda, lo que hagas hoy, puede cambiar tu mañana. Y mientras compartes esta historia, considera lo que realmente significa liberar tu propio corazón. Así que no esperes ni un segundo más. Se suscribe ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, y no olvides darle like ahora para alimentar el algoritmo. También quiero saber tu opinión, así que llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La luz de nuestras historias brilla más cuando compartimos.